Hola mis hermanos, saludos de mi familia para ustedes. Me da mucho gusto que puedan asistir a nuestra clase de escuela dominical. Les doy la bienvenida. Vamos a orar para comenzar. Bendito Padre Celestial, a ti se ha dado toda la honra y gloria por ser quien eres tú. Tú eres nuestra fuerza, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra protección. Es por eso que estamos respirando un día más y te agradecemos que tengas tantas atenciones para con nosotros. Más que nada agradecemos que sin merecerlo nos vistes con amor y nos permitiste la salvación. Te ruego que nos ayudes a compartir ese regalo divino con otros. Ahora que estaremos estudiando la palabra, te ruego que nos ayudes a entender cómo el amor y estas otras acciones nos impulsan a seguir tu ejemplo. Hoy estaremos hablando del perdón y te pido, Padre, que nos lleves primeramente a reconocer el error en uno mismo y te ruego que nos ayudes a vencer el orgullo que impide que perdonemos a quienes nos han ofendido. Señor, solo tú tienes poder para rescatar y restaurar las relaciones estropeadas por las faltas en uno. Señor, la relación más importante es la que tenemos contigo. Llénanos de ti. Incrementa el deseo de buscar más de ti y de dedicarte más tiempo. Abre nuestro entendimiento y bendice la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el tema lidiando con relaciones difíciles. Hoy estaremos hablando acerca de perdonar. Debemos notar que estas 6 palabras individuales son acciones que debemos tomar para mejorar una relación que se está dañando. También son pasos que podemos tomar para lidiar, o sea, manejar mejor relaciones difíciles y evitar dañarlas. Y son acciones que podemos tomar cuando emprendemos una relación nueva. Hoy estaremos en Mateo capítulo 18 versículos 21 al 28 y de ahí nos brincaremos a los versículos 32 a 33 para aprender sobre perdonar. Aún en las mejores relaciones nos herimos y nos decepcionamos tanto una parte como la otra. Es fácil perdonar un malentendido o un error sin mala intención, pero es más difícil perdonar a una persona que sabe que no debe actuar de cierta forma y aún lo hace. Algunas veces somos heridos por aquellos que debían protegernos o por alguien con quien habíamos pasado mucho tiempo y en quien confiábamos. Lo peor es cuando el pecado se repite. ¿Qué hacer en esos casos? Muchas veces dudamos si debemos seguir perdonando por miedo a que la otra persona piense que en realidad no nos hirió o que no nos molesta o que no nos hieren. Pongamos algo en claro. La Biblia nunca permite que una persona abuse de otra. En situaciones de abuso o de daño personal, lo mejor es retirarse por completo y buscar protección y ayuda. Ahora, con esto no estoy minimizando el poder de Dios, ya que incluso en las situaciones más difíciles, Jesucristo nos enseña que el perdón es posible, pero no lo es con nuestras propias fuerzas. Sí, no cuando extendemos el perdón por medio de Jesús. Y es así que el perdón restaura y fortalece nuestras relaciones. Antes de continuar con la lectura, quisiera que veamos un poquito de contexto de donde estaremos en la palabra hoy. Para este momento ya los discípulos habían caminado con Cristo por varios meses. Ellos ya habían presenciado su poder y con cada acción que presenciaron, Jesús los preparaba para el día que Él ya no estuviera en la tierra. Unos versículos antes, en Mateo 18, 15 al 20, Jesucristo enseñó 4 pasos para resolver los conflictos entre creyentes. Y el primero era esto, que intentaran resolver el conflicto cara a cara. Pero si el ofensor no se arrepiente, entonces deberían intentar resolver el conflicto con 2 o más personas de testigos. Y si no se arrepiente, entonces se involucra la iglesia. Y si así no se arrepiente, entonces se debe considerar al ofensor un gentil y publicano.
o sea, una persona que no es parte del pueblo de Dios. Jesucristo está enseñando que se deben dar varias oportunidades para el arrepentimiento de un creyente que ofende a otro. Esto nos lleva al primer punto, que es perdonar continuamente. Cuando perdonamos continuamente estamos demostrando el carácter de Dios, quien nos perdona una y otra vez. Cuando venimos a Dios con arrepentimiento, Él nos perdona por los méritos de Cristo. Podemos perdonar a otros porque hemos sido perdonados por Jesucristo. La Biblia enseña que cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, todos nuestros pecados son perdonados. En Cristo somos declarados justos, lavados por completo, santificados ante Dios. Por lo tanto, siempre que confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Esto lo podemos ver en primera de Juan 1:9, no porque lo merecemos, sino porque Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz, como dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Esto es lo que Dios nos enseña en la palabra y esto es de la verdad. Pero los líderes religiosos de la época enseñaban que una persona debía perdonar a otra hasta 3 veces. Después de la tercera ocasión, uno ya no tenía la obligación de perdonar. Conociendo este dato, podremos entender por qué Pedro hace la siguiente pregunta. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Podrían decir que es una pregunta muy básica, pero era necesario aclararlo. Por esto está en la Biblia. Y antes de juzgar a Pedro, piensen en el dato que les acabo de dar. Mientras que los líderes religiosos enseñaban que debían perdonar un máximo de 3 veces, Pedro había sido bastante generoso al doblar la cantidad de veces y agregarle uno más. Y pues démosle un poquito de crédito a Pedro, pues él captó la enseñanza, pues entendió que se debe perdonar más de los límites puestos por los líderes religiosos. Pero muchas veces como Pedro, podemos sentirnos bien cuando tenemos ideas o prácticas morales que nos puede llevar a un sentimiento de moralismo y debemos tener cuidado con eso. Ahora, no estoy diciendo que la moral está mal, claro que la moral es importante. Lo que quiero decir con esto es que hay cristianos que están tan aferrados a las leyes religiosas que en vez de amar a las personas, se alzan el cuello y se creen ser mejor que los demás. Debemos tener cuidado de que la moral, o sea, distinguir el bien del mal, no se ha convertido en moralismo, lo cual incluye juzgar la moral en otros, imponérselas a través de escarnios y humillaciones y criticarla sin actuar moralmente. Pues el moralismo no es la meta de la fe cristiana. La meta es un corazón transformado que rebosa de amor y perdón hacia los demás. La intención de Jesús era mover a los discípulos más allá de las normas de esa época, en las cuales el hombre había puesto límites a los atributos ilimitados de Dios. Los judíos creían imposible poder perdonar ilimitadamente, pero Dios nos dio la habilidad de perdonar así. Debemos perdonar, y si el perdón es real, entonces también olvidamos. Obvio que quizás no se borre de los recuerdos la ofensa que nos hicieron, sino que después de perdonar ya no debemos sacar a relucir cada ofensa hecha. Si estamos haciendo esto es porque no hemos perdonado y aún tenemos esa ofensa como una deuda de ellos hacia nosotros. Para Jesús, perdonar 7 veces era muy poco, más bien 70 veces 7. Con esta expresión, Jesús no intentaba decir que debemos poner un tope al número de veces que perdonamos. Más bien, quiso decir que debemos perdonar siempre.
Y así pasamos al segundo punto. Debemos recordar el perdón de Dios. Jesús nos ha enseñado la importancia del perdón. Sin embargo, no podemos perdonar con nuestras propias fuerzas. Primero debemos recordar que Dios nos ha perdonado a nosotros. Leamos los siguientes versículos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En esta parábola, el rey representa a Dios. Él es el Señor del reino, el soberano de todo. Nosotros tenemos una deuda con Dios que es imposible de pagar. Él nos ha dado la vida y todo lo que tenemos. Y sin embargo, nosotros sin Cristo vivimos una vida de rebelión. Aunque Dios no está obligado a mostrar misericordia en Jesucristo, Dios ha mostrado su gran misericordia al perdonarnos. Cuando Dios nos perdona, nuestra deuda queda saldada. Si tú has creído en Jesucristo, tu deuda con Dios ha sido saldada. Haz una nota mental de las maneras en que has sido ofendido. Por traición, palabras hirientes, mentiras, promesas rotas, acoso, abandono, injusticias. Quizás te has sentido excluido de ciertos grupos. Permíteme hacerte 3 preguntas. ¿Qué te cuesta o cuánto cuesta perdonar a la persona que te ha ofendido? ¿Qué le costó a Dios perdonarte? ¿Qué recompensa hay por perdonar a alguien? La historia ilustra el perdón inmerecido que Dios nos otorga. Si Dios te ha perdonado, dice Efesios capítulo 1:7, que lo hizo por pura gracia. No has hecho nada para merecer el perdón de Él. No hay obras que puedan saldar tu cuenta o mi cuenta. Dios nos ha perdonado porque por la fe en Jesucristo nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, la justicia de Dios nos fue impuesta. El perdón que otorgamos a otros, entonces, tiene una base fuera de nosotros mismos. Tiene su base en el carácter misericordioso de Dios. El creyente que entiende el gran perdón que ha recibido en Dios por Jesucristo, podrá otorgar también ese perdón misericordioso a otros. Tercer punto. Perdona porque Dios te perdonó. En los siguientes versículos Jesús termina la parábola del rey y el siervo y nos da una lección espiritual que debemos sacar de esta historia. Vamos al versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora brinquemos a 32. En los versículos 29 al 31 vemos que los otros consiervos de él van y le dicen al rey lo que presenciaron. Ahora dice el versículo 32, dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Este siervo debió haber salido con un corazón rebosando de alegría, listo para perdonar toda deuda que tuvieran con él. Pero hizo todo lo contrario. Por lo tanto, esta vez no recibió misericordia, sino justicia. La enseñanza espiritual la encontramos en el versículo 35. Dice así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos.
Lo que Cristo está diciendo es que aquella persona que no perdona de todo corazón a sus hermanos está mostrando que no ha entendido el amor de Dios, o peor aún, no ha recibido el amor de Dios. Un corazón ingrato muestra que no ha ocurrido una transformación en ese corazón. Por lo tanto, a una persona así le espera lo mismo que le sucedió al siervo malvado. El perdón cristiano es una doctrina preciosa. No es un simple moralismo. Tiene una base muy fuerte en el carácter y el ejemplo de nuestro Dios. Cuando perdonamos, reflejamos a Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que perdonar es una de las mejores maneras de mostrar un corazón transformado por Jesús. Ahora pongamos lo aprendido en práctica. Investiga, lee Juan capítulo 21 versículos 15-17 y contesta estas preguntas. ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? ¿Qué había hecho Pedro para motivar esto? Invierte. ¿Cómo puedes imitar el ejemplo de Jesús y aplicarlo en tu familia, en tu trabajo o en tu iglesia? Practica. Escribe en una hoja de papel o en un teléfono móvil. ¿Cómo crees que sería tu vida si Dios no te hubiera perdonado? Luego medita en cómo eso debe motivar que tú perdones a otros. Si has creído en Jesucristo, recuerda que el amor de Dios te impulsa a perdonar. Por cierto, perdonar no significa permanecer en una relación de abuso. Tampoco significa dejar que otros te maltraten física o mentalmente. Mucho menos significa que cuando perdonamos a una persona, la estamos exonerando de las consecuencias de sus actos. Ahora, recuerda, Dios nos perdona, pero a veces tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. Simplemente significa que extendemos un perdón inmerecido a la persona que ha pecado contra nosotros, porque se nos ha extendido un perdón inmerecido de parte de Dios. Si estás luchando con el perdón, manda un mensaje. Deseamos orar contigo, orar por ti. Recuerda que Dios desea amarte. Hasta la próxima. Bendiciones.